Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Sonia Luz, querida. Bien, Muchas gracias. gracias, Glorita. Muchas gracias por esta ocasión. Nadit, Daniel. Gloria es mi hermana en poesía. Sí, pues Mi estamos hermana, viendo, queridísima. estamos viendo que Gloria también es maestra, ¿no? Maestra del camino de muchos otros poetas a través de Tertulia Literaria Internacional. Es realmente una gran mujer, Gloria. No sé, no creo. Gloria es una promotora cultural nata. No puede Así estar, es. si no hace, pues, si no hace promoción de cultura, ella no es ella. Sí, así es. Y es referencial ya, Gloria, muy referencial a nivel internacional, ¿no? Siempre queridísima, siempre sencilla, talentosa. Bueno, ya tantas flores, vamos a intercambiarlo ahorita. Sí, ya están presentes Dana, Daniel, Nadif. Bueno, estábamos comentando de la situación de los países, pues decíamos que este año ha sido muy crítico para América Latina, ¿no? Chile, Perú, cómo están pasándola ustedes, lo que ha pasado y lo que sigue ocurriendo en Colombia. Bueno, estamos ahí con ese tipo de efectos, ¿no? Y todo esto se ha cruzado también con la pandemia, la crisis de la educación a nivel continental. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A seguir luchando, ¿no? Sí. A mantener la esperanza. A mantenerla. Hola, Daniel. Muy buenas tardes, Buenas tardes, Daniel. ¿cómo se ¿Cómo encuentran? estás? Buenas tardes, queridos poetas. Sí. Muy bien, con mucha alegría de poder estar un momento con ustedes. Sí, Igualmente. estamos muy contentos con la presencia de nuestra celebrada poeta, Sonia Luz Carrillo. Ella es periodista y poeta. Ejerce el periodismo hace muchísimos años y además es una extraordinaria persona y conversadora, le gusta conversar con jóvenes. Cuando vamos a la Universidad San Marcos, todos la saludan. Doctora, 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 por todo lugar. Yo soy testigo de ello porque fuimos con ella y todo el mundo la saluda. Tiene un carisma especial que no tenemos muchas personas. Sí, así es. Se la nota bastante alegre a Sonia. Sí, Sonia Luz es así. Y somos amigas de caminatas, vamos a las tiendas y siempre salimos con una prenda. No vamos a comprar nada y salimos comprando. Muchas décadas ya muchas décadas de Sí, conocimientos, lecturas conjuntas, caminatas, ¿sí? La vida en su conjunto. sí, la vida sigue su curso en la poesía. Poesía y en amistad. ¿Sí? Víctor Hugo, dictas en que tú eres profesor. Sí, yo soy profesor universitario en la Universidad Mayor de San Andrés y profesor visitante de la Universidad Gabriel René Moreno, San Simón, y pues bueno, me dedico a básicamente la educación. Pero bueno, nos hemos conocido también con Gloria gracias a el camino común que tenemos con la poesía, ¿no? En mi caso, enfáticamente, como promotor de la lectura que tanta falta nos hace en nuestro país y en otros también, y pues con Gloria porque es una poeta que conocemos desde hace mucho, desde cuando, desde cuando yo era estudiante de literatura, en los años 90, viajaba por Perú. Así es, estudié literatura acá. Sí. Víctor Hugo, acabas de darme un dato que a mí me emociona bastante. Yo soy hija de un abogado, Julio Mendoza Díaz. Mi padre fue un luchador social, un líder político de izquierda, pero no sabéis qué, mi papá estudió en San Simón y también estudió en San Andrés, en las mismas universidades donde tú estás trabajando. Él estudió allí
y además lo sacaban en periódicos porque era dirigente absoluto del centro de estudiantes de esas universidades. Y un día mi padre me dio un sobre con varios recortes. Mira, hija, me dijo, me sacaron en Bolivia, yo fui esto, fui el otro. Yo feliz con mi padre, es mi líder absoluto de por vida. Mira, las coincidencias son así, pero bueno, en fin, y bueno, entre uno y otro viaje es que conocí a los chicos que están presentes ahora, a Nadif, a Daniel Ugarte, a Yadira Hola, en La Daniel. Paz, Hola, Daniel. a Dana en San Borja, y bueno, a eso nos dedicamos, estimada Sonia, y ahora estamos presentes acá para leer poesía y mostrarnos también como parte de tertulia literaria que dirige nuestra querida Gloria. Muy bien. Aquí un placer poder compartir con todos ustedes los poemas de ustedes mismos que para nosotros o para mí es una alegría eh, llevarles estos poemas a la realidad. Qué bonito, qué bueno. Yo quiero hacerles una foto. Ah, ¿se puede? Estaba haciendo una foto de la pantalla, después voy a hacer otra cuando ya estén todos. Permítanme un momento que quiero encender la luz, un momentito. Periodista, pues, periodista. ¿Cómo estás, Nadif? Ay, los perros, los perros. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecerles nuevamente por la invitación. Es maravilloso volvernos a reunir otra vez más y poder compartir lo que tanto nos gusta, que es la poesía. Muy bien. Poesía. Gracias, Nadie, por estar ahí. Bueno, luego de los saludos, ahora vamos a empezar ya con la ceremonia de celebración de nuestra querida poeta, Sonia Luz Carrillo, Poesía y Amistad, con Sonia Luz Carrillo. Sonia Luz Carrillo, Lima, 1948, periodista y docente principal de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Quiero además decirles que nos hemos reunido dos países, Perú y Bolivia, para rendir homenaje, para celebrar la poesía de la poeta peruana Sonia Luz Carrillo. Sonia Luz es autora de los libros Sin nombre propio, 1973, Poemas, 1976, El corazón ardiendo, 1979, La realidad en cámara oscura, 1981, Tierra de todos, 1989, Las frutas sobre la mesa, 1998 y Callada Fuente, 2011. Integrante de la generación poética de los 70, es autora también de varios libros sobre comunicación y cultura. El año 2009 participó en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos organizado por la Fundación de Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes. Hace un par de años estuvimos en su Callada Fuente, en la Universidad Mayor de San Marcos. Muy emocionada me llevó al Museo de la Universidad San Marcos para enseñarme los rostros de personajes ilustres de la universidad. Un patio hermoso. Allí estaba un cuadro con el rostro de Sonia Luz con el peinado African look. La poeta hizo buscar vivamente un cuadro de Carmen Luz Bejarano. La encontraron y le dijeron que estaba en reparación. Sonia Luz se abrazó del cuadro y lloró. Gran poeta Carmen Luz Bejarano. Grandes amigas Carmen Luz, Sonia Luz, Luz, Luz. Con Sonia Luz somos del mismo año y seguimos con la fuerza por seguir esta ruta de la poesía.
Sonia Luz sigue siendo la poeta vital por los caminos de la poesía. A inicios de los 70, la poeta Cecilia Bustamante persiguió la ruta de las poetas peruanas y se propuso hacer una publicación de una serie de poesía femenina peruana, Editorial Capulí, de y con Carlos Zúñiga Segura. Llegamos a ser publicadas 5 poetas: Patricia Robert, Sonia Luz Carrillo, Mercedes Eguren, y por datos que recién me dio Carlos Zúñiga hace unos días, Dora Salazar, yo no lo sabía. Gran y grata sorpresa. Cecilia, por razones que solo ella sabrá, calló. Yo fui la última en la serie. Me publicó en Texas. Allí radicó la poeta Cecilia Bustamante. Casi de por vida, infatigable escritora peruana y luchadora por la visibilización de los poetas y las poetas peruanas. Y así conocí a Sonia Luz. Cuando leí a Sonia Luz quedé sumamente impactada. El tono social denunciativo, eran tiempos de grandes cambios, la Revolución Cubana, la Revolución Cultural de China, los rezagos de la Guerra Civil Española de 1936. Entonces, los poetas se reunían en cafés y hablaban de revolución. Se emocionaban, levantaban la voz fuerte. Sonia Luz, testiga de esos tiempos, escribe, comillas, suelen hablar de revolución y a la hora de escribir levantan la mano derecha. Poesía breve pero rotunda. Confieso que tal vez exactamente no sea así el verso, porque todos los libros que tengo se han quedado en Arequipa, en mi biblioteca personal. Hay una foto sísmica donde estamos las dos en la Plaza Mayor de Ayacucho, más o menos a mediados de los años 70. Cerca nuestro, la familia. Los poetas Sonia Luz Carrillo y Ricardo Falla dieron una lectura solemne en la Escuela de Arte de Ayacucho, donde el director es un celebrado artista, Felipe López, con experiencia pictórica en París. Los poetas fueron presentados por el padre de mis hijos, que en ese tiempo era profesor principal de la Universidad de Huamanga, además gestor de grandes eventos nacionales de narradores y poetas en diferentes años. Sonia Luz Carrillo está presente en diversas antologías de poesía del país, de Latinoamérica y Europa. En algunas antologías compartimos, como la de Leticia Luna, fui yo la nominada para hacer la selección de poetas peruanas, trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica, pícaras, místicas y rebeldes. México 2004. Estamos también en la antología Curso de Realidad Nacional, preparada por Ricardo Falla y Sonia Luz Carrillo. Estamos en la antología del conocido crítico nacional en el Perú, Ricardo González Vigil. Del mismo modo, en una primera antología del francés Roland Forgues y en otras. Hasta en mi antología Un otoño azul, que se publicó con el apoyo de la Alianza Francesa de Arequipa. Sonia Luz ha participado en innumerables recitales y conferencias en el país
y el extranjero, destacando su participación en el Café Literario de París, la más reciente en el 2018, y en Casa América de Madrid. Los poetas de la generación del 70, Sonia Luz Carrillo, Ricardo Falla, Jorge Nájar y Elqui Burgos, hace un par de años tuvieron un súper encuentro en París. Lo seguí, porque el encuentro se propaló internacionalmente. Recojo las palabras de la poeta y estudiosa feminista Ana María Portugal, cuando escribe algo acerca de un breve poema de Sonia Luz Carrillo. Ella no sabe nada de arte ni política. Ella no saca para nada las delicadas narices del hogar, del libro sin nombre propio. En América Latina, en el siglo XX, hubo muchos cambios, apariciones de diversas tendencias, escuelas literarias y artísticas, y en el plano político se sucedieron, desgraciadamente, dictaduras, guerrillas, desapariciones, masacres. El Perú no escapó a esta realidad y tuvo su respuesta en escritura de poesía y narrativa. Por lo vivido en poesía, por la fraternidad eterna, vive la poesía aún en tiempos de pandemia. Y Sonia Luz será siempre una maestra. Somos amigas hasta que se cierren nuestros ojos y crezcan flores en el aire que respiramos. Muchísimas gracias, querida Gloria. Te beso, te abrazo con este testimonio, con este conjunto de recuerdos y también adornados por la ficción de tu maravillosa imaginación. Pero estoy realmente emocionada, dispuesta a leer, a releer, a conversar con tus invitados. Y la gratitud, lo que acabas de decir, es muy bonito. La amistad no se rompe, ni siquiera cuando cerremos los ojos, porque hemos dejado una serie de huellas. ¿Sabes? Quienes nos recuerden van a recordarnos como amigas. Entonces tampoco se va a terminar cuando cerremos los ojos. Algunos que hagan el rastreo de lo que fue la poesía de las mujeres a partir de las últimas décadas del siglo XX, comienzos de este siglo, quien sea honesto va a saber registrar nuestra amistad junto con nuestro trabajo poético. Un beso querida. Para ti y para todos. Ahora escuchamos tu testimonio. Mi testimonio y luego la lectura de la poesía que va a venir, ¿no? ¿Y qué cosa les puedo decir? Ya a partir de lo que Gloria ha señalado. Corrían los últimos años, el segundo lustro de la década del 60, ¿no? Y yo ingreso a la universidad premunida ya de la vocación, como lo he recordado en estos últimos tiempos, me están premiando con muchas entrevistas, entonces lo repito. Desde muy niña tenía una vocación, una especie de fascinación por el buen decir, por la búsqueda de las palabras lo más sonoras y lo más precisas posible. Ese era mi encanto, mi búsqueda. Al ingresar a la universidad yo hago educación en la línea de lenguaje y literatura, por supuesto con la vocación por la literatura, chicos. Desde muy pequeñita, podríamos decir, desde muy jovencita, tuve la vocación y la conciencia de que era a esto a lo que yo me quería dedicar. Lo traigo a colación, porque recuerdo que un profesor en la universidad nos dijo a Ricardo, a mí y a un grupo de poetas: ustedes son privilegiados,
porque mientras muchos muchachos a los 17, 18 años todavía no saben qué hacer con su vida, ustedes ya tienen claro qué cosas quieren hacer con la suya. Entonces, era realmente para él un privilegio tener más o menos claro a qué me quiero dedicar. Y sí, pues, ¿a qué me quería dedicar? A leer y a escribir, y a la búsqueda del conocimiento. Entonces, eso lo tenía muy nítido. Una enorme curiosidad por el conocimiento en general, pero además como actitud ante la vida, leer un encanto y escribir lo que recién empezaba a dibujar algunos de los poemas, ¿no? Entonces, hace unos días me decía un amigo, y en definitiva, ¿qué dirías tú que es la poesía? Yo les repito ahora lo que le respondí, una manera de mirar. Eso es para mí la poesía. Una manera de mirar, buscando hondura en la apreciación del momento. ¿Qué es escribir poesía? Tratar de atrapar ese momento, ¿no es cierto? Tratar de atrapar el momento y registrar aquello que esa manera especial de mirar nos ha proveído, nos ha aportado. Empezamos con Daniel Ugarte. Daniel Ugarte es estudiante universitario. Ya lo conocemos en el ambiente. Tú también habrás leído ya un poco de Daniel Ugarte. Él vive la poesía. Te escuchamos en 2 poemas de Sonia Luz Carrillo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes de nuevo. Y como les decía, es un gusto traer estos poemas al oído de cada uno de ustedes. Y con mucha alegría y mucha ilusión, porque el mismo autor de los poemas que voy a leer está presente, que es un sueño realizado para mí. Qué agradable. Eso, gentil eres. El primer poema titula Frente al Pacífico, de la poeta peruana Sonia Luz Carrillo. Hecho con trozos de memoria, constatación de agitada trama. ¿Qué pedir? ¿A quién reclamar? Por la forma en la que fluyeron los días. Esa fuerza inmanejable que movió los hilos en una y no en otra dirección. Aquí estoy, una vez más ante el mar, pidiéndole que limpie los fragmentos más oscuros. Una vez más, respirando el instante pleno, hondo, en serena intimidad, con lo que soy y he sido. Una vez más conmigo, de pie, frente al Pacífico. Gracias. Es uno de los primeros poemas. El segundo poema titula Encendido Triunfal, también de Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Encendido triunfal, eufórico cielo en el que se recortan las copas de los árboles, siluetas de amantes, los últimos pájaros, mandarina, la tarde se desgaja, luego celeste traslúcido, lentamente convertido en violeta, palmeras, álamos, tibios cipreses se recogen en el alto lecho oscuro, se encienden las luces de los postes. La escena ha terminado. Gracias. Gracias. Esos son los poemas que a mí me llenan de ilusión al leerlos. Qué bien. Ahora invito a Noelia para que dé lectura a 2 poemas de la escritora Sonia Luz Carrillo. Noelia es todavía estudiante de secundaria. Muy buenas noches. Voy a leer
hoy día el poema de Sonia Luz Carrillo. El primer poema titula Problemas de enfoque de Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Close up, en blanco y negro. A la irritante miseria, abre. A medium shot. En Eastman color. A signos de la opulencia. Señor director de cámaras, ¿cómo no ubicar estos cuadros en el plano general de la injusticia? Gracias. El segundo poema es Tierra de Todos, de Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Vengo de inmensidades, soy la invisible partícula de una a otra, unida enseñando forma. Vengo del mar, polvo de estrella, molécula vibrante a la que se adhirió como joya preciosa el pensamiento. Vengo de los primeros monosílabos, roncos, estallidos del horror o la ternura, de las pieles primeras que se abrieron, se estrecharon y se maravillaron por el fuego. Vengo del asombro de las preguntas impertinentes, las respuestas peligrosas, los ojos infantiles que se irguieron. Tierra de todos, hija soy. De tu encendido silencio, tus elementos, todo lo que está en ti y gira, se transforma admirablemente brillante, presente, que de tanto estar no se percibe. Vengo de la larga caminata, marcada por la lágrima, y los renacimientos, cadena indetenida, de incontables otros, muchos, que hicieron minuciosos preparativos, suma y resta, y resumen, de múltiples colores, acentos, que desde lejos, en son de paz o de violencias, se fueron amarrando, perfilando mi sonido, un instante apenas sobre tu piel, magnánima, prodiga de todos, un instante apenas, en este mi instante, sobre tu piel, soy. Gracias. Gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Yo invito a Nadit, que hizo un esfuerzo especial, según supe por el profesor Víctor Hugo. Está en exámenes, estudia medicina, pero está aquí para conocerte y leer tu poesía, Sonia Luz. Muchas gracias, Nadit. Puedes leer, Nadit. Bueno, en principio agradecer la presencia de la poeta muy reconocida, sus poemas lo estuve leyendo, lo que nos hizo llegar, y muy, muy hermosos. Creo que es una forma de expresión donde lo dice todo, son palabras muy profundas. Dentro de uno de los poemas que voy a leer está Aprender la audacia de soñar lo posible. Autora Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Todo fue útil, todo necesario, para reconocernos débiles, sensatos, perfectibles, amados, amados y amados.
El segundo poema, también de Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Hoguera bajo tierra a la espera de un resquicio, flor de interior, agua viva, dispuesta siempre a encontrar una forma, lo que es el olvido. Balance a tiempo, de Sonia Luz Carrillo. ¿Por qué cuesta mucho tiempo, mucho camino, mucha vida distinguir la esencia de las formas, constatar la dureza de lo sencillo? Frágil, de Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Mi estructura levantada entre carencias, pero he aquí el fuego central desde el que me expando. Eco, vibro, aférrome a mi tiempo, álzome en mis manos y salto burlando los cercos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por todo. Y ahora invito al profesor para que lea un poema de Sonia Luz y un poema tuyo. Muchas gracias, Gloria. Voy a leer un poema titulado Una calle, una esquina, un poste. Un poste, una esquina, una calle en una ciudad cualquiera. Ahí, día y noche, en toda estación. Nada borrará la imagen, la ciudad, la calle, la esquina, aquel poste. Nada borrará el ojo eternamente adolescente, la memoria, la luz. De Sonia Luz Carrillo. Muy gratamente, además, con mucho cariño, estimada Sonia. Ahora, de mi parte, voy a leerles un poema que ha surgido como una respuesta a la experiencia de haber conocido a una mujer maestra en el Beni. El poema titula Liberación. Mujer, ¿por qué huyes del agua que te devuelve ese reflejo? ¿Quién te prohíbe reconocer tu verdadero rostro, ese que ya no se alumbra con ningún deseo? ¿Por qué dejaste de correr desnuda de prejuicios y ahora vives en un purgatorio resguardado por crucifijos que no responden a ninguna de tus esperanzas? Eres víctima de profetas que no merecen el sacrificio de ninguna palabra, de ancestros desorientados que justifican su religión con el mar que reprimes en tus ojos. Es hora de ser la serpiente del Antiguo Testamento. Abandona esa piel que te azota como si fuera su esclava. Camina a recobrarte en la fruta prohibida y en el lenguaje de la lluvia. Que tu cuerpo tantas veces desposeído vuelva a ser tu residencia en la tierra. No tienes manos ajenas para borrarte de tu historia. Deja de esconderte en esa cáscara de sonrisas que oculta tu consuelo, que tus hijos ya no dancen en tus ojos para disimular tus lágrimas. Deja de ser tu propia cazadora. Salva tu cuerpo de la luna llena y dale las mariposas de tu vientre. Que tu sangre vuelva a descubrir el amor en el calor de tu verdadera carne, como las fieras entregadas al celo de la vida. Vuelve a ser la mujer de todos los días y ya no renuncies a ti misma, a las mujeres que puedes ser para desatar el fin del mundo o recuperar el paraíso perdido. Que tu pecho ya no se abra más a las promesas de aquellos hombres que llegaron al mundo desde la sombra de sí mismos. Deja de rezar para no sentir miedo. Vuelve a la libertad de la naturaleza, al murmullo de los ríos y al secreto de los montes, que se convirtieron en ti
para hacerte creadora. Que tu negación deje de ser tu propio cementerio. Entonces quizás dejes de repetir la misma historia. Muchas gracias. Gracias. Parece que Dana ya está. Dana. Poema 1 de la autora Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Una calle, una esquina, un poste. Un poste, una esquina, una calle, en una ciudad cualquiera. Ahí, día y noche, en toda estación. Nada borrará la imagen, la ciudad, la calle, la esquina, aquel poste. Nada borrará el ojo eternamente adolescente, la memoria, la luz. Gracias. Poema número 2. Acertijos. Poeta Acertijos. Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. ¿Quién vive? ¿Quién habla en el poema? ¿Quién juguetea, sabio, sabia o necio, necia, entre estas líneas? ¿Quién te pone acertijos entre los blancos? ¿Quién, tal vez, se está burlando de ti o de mí? Gracias. Poema número 3. Aires entre cielo y verdes. Autora Sonia Luz Carrillo, poeta peruana. Arpa que gime, una melodía desgarrada, pena a colores, aguda voz, que habla de palomas heridas o en fuga. Dulces mejillas, talle inclinado al compás de cuerdas, un corazón se hace hilo de aire entre cielo y verdes. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy bien, Dana, muy buena lectura. Celebramos este encuentro entre lectores de Bolivia y dos poetas de Perú, como son Sonia Luz y Gloria Catalina Mendoza. Quedamos muy agradecidos por esta nueva tertulia internacional, porque es una manera de sembrar la poesía en las personas que escuchan, pero también en las personas que tarde o temprano pueden seguir este camino. Deseo brindar porque también la poesía nos está uniendo, nos está haciendo amigos, nos ayuda a compartir experiencias que pueden ser el origen de más poemas también. Mi saludo especial para Sonia Luz Carrillo, para la poeta Gloria Mendoza Borda y para nuestros queridos lectores de esta tarde, Yadira, Dana, Nadif, Daniel. Entonces, quiero brindar por eso. Salud con todos. Salud, chicos. Gracias. Salud. Aunque sea con una taza de café, salud. Gracias. Completamente a disposición de sus preguntas, de sus inquietudes. Aquí una pregunta. Quería saber cómo fue la experiencia al publicar su primer libro, o cómo fue que lo redactó. Los libros, sí, el primer libro no salió como un libro, no nació como un libro. Es muy difícil que un primer libro nazca como un libro, ¿no es cierto? Tienes que tenerle el oficio suficiente. Fue una recopilación, fue la reunión de textos, de poemas que existían sueltos y que precisamente por eso se llaman sin nombre propio, ¿no? Porque eran textos que estaban de manera independiente, habían sido elaborados de manera independiente y ante la inminencia de un concurso literario exterior, en el exterior, yo los reuní, les di alguna forma de libro. Lo curioso es que cuando he pasado las décadas, sí percibo, es este libro pequeñito,
Pero han pasado los años, las décadas ya, tiene mucho tiempo, desde el año 73, imagínate si tendrá tiempo, y veo que hay una actitud poética que los reúne. Esta actitud poética, ahí sí te puedo responder, lo que registra es mucha ira, una mirada muy crítica a la sociedad, ganas de romperlo todo, había no había mucha ideología, lo que había era un deseo de que las cosas tal como yo las estaba observando no debían seguir más, ¿no? Tengo, por ejemplo, poemas que hablan de la situación de la mujer, que es uno de los temas que ha ido recorriendo en los distintos libros, ¿no? También hay una línea dentro de mi poesía que es la contemplación de la naturaleza, de los hechos de la naturaleza, y tú has leído muy bien eso. Tú has escogido precisamente cómo registro yo una caída del sol, pero en la urbe, ¿no? Por eso es que termina con ese verso final, ese verso que es, o sea, estoy maravillada por lo que miro del cielo. Tú sabes que en la costa peruana, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de los atardeceres en esta ciudad que es una ciudad costera. Entonces el mar le da unas tonalidades maravillosas al cielo. Estoy asombrada. Dentro de un rato va a empezar el espectáculo acá, es un espectáculo diario, en cuanto hay sol, nosotros tenemos un espectáculo de crepúsculos maravillosos. Estoy maravillada por lo que veo en la naturaleza, pero lo estoy mirando desde la ciudad. Por eso digo, se encienden las luces de los postes. Y ahí acaba el espectáculo de la naturaleza y uno se reintegra a la vida urbana. El poste, que es un símbolo de la vida urbana. Entonces, lo que sí te quiero contestar con esto es que siempre ha habido una observación del exterior, pero dotando a esa observación de una mirada desde el interior del sujeto, ¿no? Dotándolo de eso que siempre quiero lograr. El hecho cotidiano se le dote de magia, se le dote de fascinación, si quieres, porque a mí me fascina. A mí me fascina conocer, me fascinan las cosas de la naturaleza. Me fascina, por ejemplo, ya que tenemos aquí a un estudiante de medicina, cada año, conforme pasan los años, cada año aprendo más de anatomía, porque me duele algo. Claro, porque me duele algo. Otra cosa más que... Entonces, por ejemplo, hace unos años se detectó que yo tengo un serísimo problema visual. Y me maravilla la cantidad de elementos que hacen posible que uno tenga visión. Ahora estoy con un dolor muscular y me maravilla saber que en la planta del pie hay cantidad tan minuciosos músculos pequeñitos que son los que permitieron la marcha del ser humano. Entonces yo le decía eso a mi terapeuta cuando me explicaba, pero si esto es poesía, todo esto es conocimiento. Y aquí voy, Daniel y jóvenes, es que cuanto más uno ahonda en el conocer, también tendría que hacerse más sensible y con mayor posibilidad para eso decirlo en arte. Mira, por ejemplo, en este poema, es muy curioso, en este poema hay una de las cosas que también están presentes, por ejemplo, es la época, ¿no? Los temas de la época. Por ejemplo, el hecho de que en esta época, mira, por ejemplo, este poema que les voy a decir, porque es un poema que es muy del siglo, muy del siglo XX, muy de las décadas de los 60, una estación espacial, y hermosos jardineros sembrando en las estrellas verdores de esperanzas.
yo con los pies apoyados en la tierra y un diario entre mis manos, diminuta, aturdida, y a pesar de esto y de aquello y todo lo que aún nos zarandea con violencia, orgullosa de mi especie. Les digo, es muy siglo XX, porque justo en los años 60 se hablaba de las estaciones espaciales, de la posibilidad de que el ser humano pudiera establecerse en otros planetas. Bueno, me gustaría preguntarle, quisiera saber cómo es el proceso que realiza para crear los poemas. Interesante, interesante, me gustó mucho la lectura y los poemas que elegiste. Es que los poemas no los elige uno, ¿sabes? Uno no los elige. Es como que llega el tema te llega de alguna manera que no es muy consciente, ¿no? Hay lo que le llaman la elasticidad del proceso creativo. Es decir, el tema te llega, algún momento te impacta, no sabes cómo te impacta un hecho. ¿Y cómo es mi proceso? Generalmente empiezo a elegir las palabras para poder exponer esto que me ha impactado, esto que me está llenando de tranquilidad, por decirlo. Empiezo a elegir las palabras y como que las canturreo de manera interna. O sea, nunca voy a escribirlas directamente, sino que hay una idea, pensamiento de poema y comienzo como a cantármelo para mí. O sea, voy juntando las palabras y voy encontrándole sonoridad adentro mío, ¿no? Que tenga sonoridad dentro de mí. Entonces, ahí recién, cuando ya logro más o menos establecer cuál es la idea, pensamiento, y establecer las reglas de su registro, ahí voy a escribirlo. Y muchas veces yo voy así con esto. Gracias, porque yo no escribo directamente a la computadora. No la escribo directamente a la computadora. Todavía necesito tener la sensación del papel, del lapicero, y entonces los primeros versos siempre son manuscritos, generalmente manuscritos, ¿no? Después ya pasan a la computadora y ahí sí comienzo el proceso del trabajo creativo, ¿no? Del trabajo que es elegir una palabra, la peso, la vuelo, la masco. Tú estabas hablando, Sonia Luz, de la poesía, que cómo se escribe la poesía, pero a veces Daniel hizo la pregunta, creo. Yo a veces escribo poesía en la noche en mi mente y cuando amanezco al día siguiente me olvidé todo y se perdió el poema. Se perdió. Eso me pasa siempre. Yo tengo un poema. Cuando estoy haciendo ejercicios físicos, porque hago todos los días, estoy haciendo ejercicios físicos y de pronto me está brotando un poema. Termino los ejercicios y me olvidé. Eso me pasa. Y yo no escribo como Sonia Lucio de frente a la computadora. No puedo buscar el papel. Te respondo en poesía. Te respondo con un poema. Aquí, de todos. Te respondo. Este poema se titula Grabados en el agua. Grabados en el agua, esculpidos en el aire, extraviados para siempre, dados por desaparecidos entre el sueño y la vigilia, rendidos ante la desidia y el cansancio, los magníficos poemas que no llego a escribir. Esa experiencia. Esa es la realidad, ¿no? La experiencia del extravío de un texto poético, ¿no? Que bueno, ahora las veces que lo convertí, por eso lo convertí en poema, ¿no? Buenas noches. Una pregunta, ¿no? Si todo el tiempo la inspiración está ahí, o hay algunos días en los que no hay inspiración, quieren escribir, pero no se les vienen las ideas, no saben cómo expresarlo y qué hacer en esos momentos. Me has hecho acordar lo que dice César Vallejo,
seguro que conoces a César Vallejo, poeta nuestro, poeta peruano, César Vallejo, que dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir, y dice Vallejo, quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo ¿cómo dice? Algo así como que me entrampo, ¿no? Quiero decir muchísimo y me encebollo, dice. Sí, es que hay días, simplemente, y no es que uno viva pues en estado de poesía, no, tampoco es eso, no es eso. Lo que pasa es que tienes una sensibilidad para mirar en un hecho lo que en el conjunto de la gente ve solamente superficies. Hay un entrenamiento también del escritor, de la escritora, para observar con un poco más de profundidad, ¿no? Los sucesos. Y si viene la imaginación y la voluntad de plasmar esto en poema, bien. Y si no viene, pues no lo culpa, tampoco no lo fuerzas. Tampoco no lo fuerzas. Hay otras formas. Mira, además hay otra cosa, que yo hago mucho periodismo. Toda la vida he trabajado mucho en periodismo. Entonces, había cosas que si no las decía en poesía, las decía en alguna crónica, en alguna nota periodística. Entonces pasa eso, pasa eso. Pero la poesía es exigencia, es un oficio, también hay que decirlo. Si lo abandonas mucho tiempo, pierdes agilidad. Por eso si el que se siente poeta o el que es poeta, no es que esté todo el día en función de poesía, pero sí tiene que ejercitar la mano, ¿no? Y en cuanto viene alguna idea interesante, pues tratar de volcarla y de darle la forma, una forma adecuada, decente, una forma que sea auténtica con lo que realmente quiso decir. La otra cosa es, siempre les digo, no apurarse en publicar. Mejor dejarlo un poquito, que repose como el buen vino, que repose un poco a las semanas, volver a leer, volver el tema y ver si hay algunas cosas que se puedan mejorar. ¿Saben por qué? Porque es un arte y al arte hay que tenerle respeto. Muy bien. Hay que tenerle respeto. No es que voy a publicar cualquier cosa porque me llamen mis amigos poeta o poetisa, ¿no? No, no es eso, no es eso. En todo caso, no es como yo concibo el trabajo poético, ¿no? Vallejo dice, César Vallejo, el otro ahora que está de moda porque el presidente actual, el presidente transitorio, citó en su discurso inaugural, citó a Vallejo. Y afortunadamente se ha puesto de moda hablar de César Vallejo. Pero muy pocos lo entienden. Y entonces yo recordaba un verso de Vallejo que habla de que él escribe por el analfabeto al quien le escribo, dice. Es consciente, en la década del 30, cuando está escribiendo, y él es consciente que la poesía no tiene por qué ser entendida de primera impresión por todo el mundo. No tiene por qué ser entendida porque no es problema poético o artístico. La educación es la que tiene que dar los elementos para que la gente pueda entender eso. Pero no le achaquen al poeta que el poeta está escribiendo en difícil, ¿no? Es que la educación no le está dando los instrumentos para poder ingresar. Luchemos entonces por una educación que sea de calidad. Vallejo, por ejemplo, apela a imágenes muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, en un poema habla del pájaro, del ave, del triple trino. Yo me rompía la cabeza mucho tiempo buscando cuál es esa ave del triple trino. Y un día en un parque, sentado aquí en Lima en un parque, escuchó cuculi, cuculi. Ahí está el referente. ¿Se dan cuenta? Cuculi, estaba el referente. O cuando Vallejo en Tril se habla, la enjirafada, oh, del bizcochero. Yo no sé si este pregón, ustedes saben lo que son los pregones, ¿no? La forma como antes vendían las cosas, la gente, los vendedores
pregonaban, cantaban lo que estaban vendiendo. En la época en la que escribe eso Vallejo, los bizcocheros decían, bizcocho, bizcocho. Y Vallejo recoge eso, que es un referente de la vida cotidiana, de lo más sencillito, y lo hace poesía. Y dice, la enjirafada del bizcochero. ¿Se dan cuenta cómo está ahí la poesía? Está el ojo del poeta y el oído del poeta para traerla a su texto, ¿no? Entonces, ahí está la vida y la mirada especial del poeta. Sonia, te quiero hacer una pregunta. Dime. Mira, ocurre que creo que a nivel latinoamericano, la mayor parte de las autoridades educativas no le da el lugar que la poesía merece en la educación. Entonces, de pronto, tenemos inclusive algunos procesos en los que la literatura como materia ha salido de la educación. En el caso boliviano ha pasado eso, ¿no? La materia de lenguaje y literatura o literatura existía antes, ¿no? Pero ahora ya no existe, ¿no? Igual Entonces, que lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es la importancia de leer poesía en la educación primaria y secundaria? ¿Por qué hago la pregunta? Porque me parece que hay cierta perspectiva, ¿no? O varias que, pues, ponen en crisis la importancia de la poesía. Entonces, con la experiencia que tú tienes, nos puedes ayudar a comprender la importancia de la poesía para educar, que es básicamente lo que a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, te dejo esa pregunta, estimada Sonia. Gracias, Víctor. Gracias. Mi experiencia en la educación, he tenido experiencia en la educación secundaria, breve, pero la he tenido, y por supuesto en la universidad. Yo te cuento que en la universidad he creado un curso que dicto y que es una creación que se llama Comunicación y Literatura, precisamente para ampliar las posibilidades de conocimiento de la literatura entre los periodistas, porque en la formación del periodista no había esta materia. Y es dramático porque también en nuestro país, con las últimas leyes de educación, quedó abolido el curso de literatura, ¿sabes? Al igual que en muchos lugares de América Latina. Tampoco se dicta en el Perú literatura. Los conocimientos de literatura están subsumidos dentro de lo que es comunicaciones y esa. Entonces, realmente la experiencia estética se ve completamente reducida. ¿Cuál es la importancia? Yo creo que es de primerísima importancia. ¿Por qué? Porque la literatura también, el arte en general, es una manera de ingresar a la realidad, es una manera de conocer. O sea, forma desde el punto de vista de la estética, de las sensaciones, del gusto, ¿no? Que eso es la estética, lo que tiene que ver con los sentidos, forma versiones sobre la realidad. ¿Y qué hondas, qué profundas son estas versiones sobre la realidad? Entonces, si se cercena de la educación, estamos haciéndole un daño muy grande no a la literatura seguirá su curso, a la sociedad a la que no se le permite este ingreso desde lo sensible. Es un daño a la sociedad, no es a la literatura. Al daño a la sociedad. Ahora, la otra cosa es que hay una experiencia muy interesante, cómo la poesía se va adueñando, va ampliando su radio de acción y de difusión. Que estamos nosotros en este momento usando, por ejemplo. La gente leerá poco en libros,
pero nosotros estamos haciendo uso de la tecnología en estos momentos para intercambiar esto que es producción en libros. Entonces también hay que estar, ¿a qué voy? Que hay que estar alertas para utilizar todos los medios posibles, todas las plataformas posibles para la difusión del buen arte. La experiencia que yo tengo es, por otro lado, que en el ser humano hay un hambre de alimentación estética. O sea, es una de las facultades, algo de los que nos caracteriza al ser humano, y la búsqueda de lo bello, lo placentero, lo que nos hace trascender el momento, la superficie de las cosas. Eso late en el ser humano. Entonces, basta que haya un conjunto de profesores, de artistas que estén dispuestos a hacer esa tarea y va a calar con la sensibilidad de la gente y sobre todo los más jóvenes. No me digan que los jóvenes no quieren poesía, al contrario. Mi experiencia es, porque yo he visto distintas materias, pero mi experiencia es que cada vez que puedo, yo incorporo un poema, incorporo una pieza musical. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Las muchachas. Agrado, gusto. Están hartos de que se les dé las materias solamente desde el punto de vista del desarrollo intelectual. ¿Y saben por qué? Porque ellos son muy sensitivos, muy de piel. Entonces uno le presenta el mensaje artístico y el muchacho capta inmediatamente. Conversando con ustedes, se me ocurrió que podría ser este poema, que es un poema a la poesía. Señorío, se titula Señorío. Usted es la responsable, señora mía. Usted alimentó precoces relámpagos y peligrosas luces. Cuando todo era laberinto, asfixiado de preguntas, la única certeza era el terror que me inspiraba la rutina, los estrechos límites a los que parecía destinada. Usted, señora hermosa, alimentó esta terca manera de escudriñar abismos, del entrañable gozo de elegir, decirlo. Usted, señora mía, me regaló la agilidad que paseo desafiante de años. Usted me edificó un espacio frágil y cierto en un territorio de castas y largos abolengos. Ante las dentelladas fueron sus azules brazos, valerosa señora, mi perfecta cobija. Cuando la soledad y el desamparo quebraban mi soporte, pude volver siempre los ojos a su ardiente esplendor, señora mía. Así, gozosa, entre desgarros o silencios, me dediqué a estos objetos, con que me regocijo en su nombre. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias por el poema, Sonia. Muchas gracias nuevamente, Gloria. Ha sido una tarde maravillosa, muy grata. Espero que podamos encontrarnos en algún momento del camino, más adelante. Muchos éxitos en sus trabajos, en esa posibilidad de seguir conversando con escritoras y escritores de la América. Nos vemos entonces. Muchas gracias por tu presencia y gracias a los estudiantes. Muchas gracias. Y a Víctor Hugo por este encuentro binacional Bolivia-Perú. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. Arriba esa amistad Bolivia-Perú. Gracias, abrazos a todos y saludos. Gracias por las lecturas a Daniel, Yadira, Nadif, a Danita. El abrazo fraterno para Sonia, igualmente para Gloria Mendoza, gran maestra y poeta.
Entonces, quedamos como servidores de ustedes, siempre atentos a cualquier convocatoria. Gracias, Gloria. Gracias a ti, Víctor Hugo. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación y para mí es un gran honor y privilegio poder haber leído estos grandiosos poemas de la escritora y poeta Sonia Luz Carrillo. Muy bien. Pues qué tarde más agradable, Gloria, te agradezco tanto porque veo tanta sensibilidad en la elección, Es cierto. mucha sensibilidad. Además, siento que estamos tan cercanos, ¿no? Hay tal cercanía, tal cercanía. O sea, podría estar aquí, yo los miro ahora aquí en mi pantalla, pero si estoy con un colega y estoy con uno de mis alumnos, estoy con el grupo, o sea, somos tan parecidos físicamente, técnicamente. Estamos en familia. Estamos en familia, cerquita, cerquita, muy cerquita. De la misma manera, muy agradecido por haber compartido estos poemas tan hermosos con ustedes. Y bueno, espero que se repita la ocasión. Hasta la próxima. Se repetirá. También yo. Igualmente, quiero agradecer la invitación. Esta es nuestra segunda oportunidad en la que estamos compartiendo con poetas reconocidos del Perú y es muy interesante vivir esta experiencia porque antes estábamos como que limitados a la poesía, pero entre nosotros, solo entre nosotros, y extendernos así con otros poetas es realmente algo muy maravilloso, es una experiencia muy nueva para nosotros, me imagino para todos mis compañeros. Y espero que así haya muchas otras oportunidades de seguir compartiendo con ustedes. Aprovechando, también quería hacerles mostrar, así como ustedes también, a mí me encanta la poesía. Tengo un librito que lo hice, que están todas mis poesías, que son bastantes poesías que lo fui escribiendo, porque así como ustedes, también es tan bello expresar la poesía con las palabras. Es un arte prácticamente. Entonces, muchas gracias por darnos esa inspiración y espero algún día tener la oportunidad, así como ustedes, de poder leerles quizá uno de mis poemas que he escrito. Qué bonito. Terminaremos con tu poema. A ver. Con un poema tuyo. Este poema que quiero leer, que titula 4 estaciones. Tú, otoño, me hablaste ayer. Vi en tu rostro entristecido las hojas que caían como lágrimas en un mar. Tú no me hablaste más, te fuiste sin decir nada. Ayer me hablaste primavera, expresaste dolor, hablaste de amor y terminaste llorando. Te escuché invierno, cantabas sin parar, cantabas con miedo y mucho temor. Vi en ti un inmenso vacío, vacío como el rostro que se mantenía en tu doloroso paisaje. Te vi pasar verano, solo fue un momento. Vi en tu rostro del único que caminaba con alegría. No te pregunté más, pues me fui con muchas dudas. Más tarde me pregunté, ¿por qué todo estaba así? Quizás sea por la soledad, quizás sea por contaminación, quizás sea por el mundo. Me quedé con esa duda. ¿Por qué tú, primavera, otoño e invierno, andaban tristes? Sin compararse con la alegría que expresabas tú, verano. Qué bien, a las estaciones. Sí, felicitaciones por ese primer poema en público. Muchas gracias por permitirme expresar a ustedes este tan bello arte que es la poesía.